Le doy gracias al Señor por esta bella tarde que estamos pasando en la presencia del Señor. Y esta alabanza es muy bonita, su letra. Como dejamos todo lo que hemos pasado, lo que estemos pasando, en las manos de Dios. Es algo maravilloso. Que muchos de los que estamos acá estamos solamente parados porque Él es nuestra roca. Porque quizás las cosas que nos ha tocado vivir dentro de la voluntad de Dios nos ha afirmado más que alejado de Dios, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios se revela a cada uno de sus hijos, principalmente por medio de su palabra. Usted ahí en su mano tiene una Biblia, y si no la tiene, tráigala. Tiene una Biblia. Dios se ha revelado por medio de su palabra, y aún a pesar de que Dios se ha revelado por la palabra, que ha sido traducida en miles, cientos de idiomas, hoy existen más de 4.700 religiones diferentes en el mundo. Imagínese usted juntar a 4.000 o 5.000 personas y cada uno sea una religión distinta. Es horrible porque uno está equivocado, más de uno, y los otros están de acuerdo. Porque si uno lee la palabra del Señor, no hay otro camino sino Jesús. Y yo me he encontrado con varias personas que dicen los cristianos serían exclusivos. No nos creemos exclusivos. Jesús dijo que es el único camino al Padre. Él es la verdad. Por lo tanto, si usted tiene religiones, tiene otros tipos de creencias, lamentablemente, está fuera de lo que Jesús dice. Y por muy buena esa persona, si no tiene Cristo, Dios no lo va a mirar como si estuviera mirando a su hijo, porque su hijo no va a estar presente. Y Dios no va a estar con alguien que ha rechazado a su hijo. Lo he visto de la palabra de todos los años. Y hermano, dentro de todas estas religiones, sectas que existen, todas tienen bases diferentes y con dioses diferentes. Y la pregunta que nos podríamos hacer: ¿qué hace a Jesús ser único? ¿Qué hace a Jesús ser diferente de todos esos dioses? Y la respuesta es que de los miles de dioses que existen, Jesús fue el único que sufrió una muerte que nosotros merecíamos. Y luego, esto es algo muy relevante, hermanos, al tercer día Él resucitó. Totalmente inaudito. Nunca nadie ha hecho ni lo hará jamás esta proeza maravillosa. Morir por nosotros y luego resucitar al tercer día. Dios nos ha ayudado y nos ha sostenido. Dios nos creó al ser humano hace miles de años. ¿Y usted cree que Dios nos ha abandonado? Los ateos dicen que si existe Dios, nos abandonó. Nos creó y nos dejó a la deriva y se fue. Quizás cuándo va a volver para ver en qué estamos. ¿Será que Dios es así? Dice la palabra que se compara como un padre. ¿Un padre haría eso con un hijo? Un buen padre, obviamente. Porque hay casos y casos ahora. Pero un buen padre se preocupa de sus hijos. Y es lamentable, hermano, escuchar que muchas personas se han desviado, como un cantante cristiano. Le voy a darle iniciales. J-A-R, nada más. Que dice que Dios nos ha abandonado. Y eso lamentablemente es mentira. Quizá él ha sufrido o ha tenido alguna mala experiencia, pero Dios no nos ha abandonado. Dios vino y se quedó cerca de nosotros. Jesús está cerca. Usted ha leído, hermano, la historia de Jesús cuando termina su ministerio. Él ya tiene que ascender a los cielos, Él ya resucitó. Y Él dice que se tiene que ir. ¿Usted siente esa sensación de abandono, como de Jesús, no te vayas, por favor? ¿Que sienten los discípulos que le dicen, por favor, no? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Y Él le dice, tranquilos, yo enviaré al Espíritu Santo. Si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Pero Dios no nos abandonó, sino que Él mismo vive en nosotros. Él está muy cerca de nosotros. Y eso habla, hermano, de un amor extraordinario, de un amor incomparable, que no se compara a nadie ni a nada. Y el amor de Jesús, distinto a cualquier otra religión o cualquier otra creencia, es que el amor de Jesús es inmenso y eterno. Los otros dioses quieren ofrendas, quieren sacrificio, en cambio de que no haya tormentas, en cambio de que no haya sufrimiento, que las cosechas florezcan, que haya vida.
¿Y cómo es eso? Es la base del miedo. Hay que ofrecerle sacrificio a estos dioses, a la tormenta, a todo, a la lluvia, para que la Pachamama no se enoje. La Madre Tierra. Pero cuando nosotros adoramos y bendecimos a Dios, no lo hacemos por miedo. Lo hacemos porque Él nos ama y nosotros lo amamos. ¿Se da cuenta la diferencia? Sin siquiera nosotros, hermano, pedirlo, sin darnos cuenta de lo mal que estaba nuestra vida, encontrándonos lejos de Dios, llenos de pecado, Él envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. No envió a una persona, no envió a un ángel, sino que envió a su propio Hijo. Y mire lo que dice, vamos a leer la palabra del Señor ahí en Mateo 1. Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. A propósito de este mes que recordamos el nacimiento de Jesús. Mateo 1, 20 y 21. Dice, mientras consideraba esa posibilidad, aquí estaba José, pensando dejar tirada a María, porque quedó embarazada sin que él hubiese hecho algo. Mientras él consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice la Biblia que el Señor Jesús iba a nacer del vientre de María, y vamos a ver qué es lo que significa Jesús. Lo dice el mismo texto bíblico. El nombre Jesús significa Dios salva o Dios es salvación. Y dice que a este hijo le vas a poner Jesús. Lo mismo que sucedió con Zacarías. A tu hijo le vas a poner Juan, quien fue el Juan el Bautista después. Cuando los hijos son traídos en el propósito de Dios, es Él el que nos da los nombres. Por eso no debería costar ponerle el nombre a un hijo, porque uno debería pedirle a Dios sabiduría y decir, este es. Porque hermano, una de las marcas que tenemos en nuestra vida, que nos va a seguir para toda la vida, a no ser que ustedes después hagan un trámite, es nuestro nombre. Va a quedar marcado con eso. A usted le puede gustar o no gustar. Si le gusta, qué bueno. Si no, se lo puede cambiar. Vaya al registro civil, se lo puede cambiar. O que lo llamen de otra forma nomás. Hay gente que se llama de otra forma y nunca nadie supo eso. Hasta que ven el carnet y dice, ¿quién es esta persona? Y Dios marca a las personas que son llamadas por su propósito con un nombre especial. Por eso yo siempre he pensado que los padres debieran tener una seriedad en cuanto, y quizás está bien, no ponerle quizás un nombre tan bíblico, por ahí medio extraño como Nabucodonosor o cosas, Abednego. Había un profesor en la universidad, me dijo, ¿tú eres cristiano? Sí. Me dijo, ¿qué significa Abednego? Yo le dije, es un nombre babilónico que le pusieron a un judío que se llevaba, un joven, y me dijo que él conoció a un cliente que se llamaba Abednego y que él odiaba su nombre. Yo también lo odiaría. A los padres también. ¿Cómo le ponen el nombre de Dios babilónico a un hijo? O sea, porque esté en la Biblia no quiere decir que sea correcto, porque la Biblia dice Satanás también. No le va a poner Satanás al hijo. Pero cuando le pongamos un nombre que sea de acuerdo, que suene bonito también, evitar que coincida con el apellido, algo medio extraño, que suene. Por ejemplo, nosotros los Villas no podemos ponerle Francisco. A Pancho Villa. Entonces, por eso ningún Villa se llama Francisco. Porque hemos evitado ese bullying. Hasta el momento nadie ha tenido esa maldad. Si no, sería dueño de esas tortillas.
Pero hay personas que les da lo mismo. Yo conozco una joven que se llama Luz y su apellido Rojas. Entonces ella se cambia el segundo nombre para que se llame de otra manera y no sea una luz roja, porque si no sería una señal de alerta. Por eso debemos tener cuidado. Y Dios tiene especial cuidado cuando nos llama. Y también esto es muy importante porque dice la palabra que en el reino del cielo se nos dará un nuevo nombre. Y eso va a ser maravilloso. Y nos va a gustar. Y dice que lo llamará Jesús porque tiene un propósito ese nombre. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la Biblia, hermano, en ninguna parte dice que nosotros debemos enmendar nuestra vida, rectificarla o limpiarnos antes de recibir la salvación de Dios, antes de recibir a Cristo. ¿Cuántas personas dicen, no, yo no voy a la iglesia, no, yo no soy cristiano porque me falta mucho, soy muy pecador, no, estoy muy alejado? A mí jóvenes me han dicho que no son cristianos, me han dicho, no, yo he hecho cosas tan terribles que no creo que Dios me perdone. Yo le digo, sí, Dios te perdona, hasta eso terrible que no me querés decir, no, que no digas mejor. Dios te ama y te bendice. Porque no es necesario limpiarnos, porque para eso Él viene. Y mire lo que dice Romanos 5:8, un versículo maravilloso. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Él envió la solución, Él envió el remedio a nuestra enfermedad antes que nosotros supiéramos que estábamos enfermos, antes que supiéramos, ni siquiera nos diéramos cuenta que estábamos mal. Él había enviado a su Hijo para morir, para salvarnos. Y esto es algo maravilloso, habla bien de Dios porque Él, conociendo nuestra maldad, decidió venir y darnos esta nueva oportunidad. Nadie le daría una oportunidad a una persona mala, a una persona que hace el mal. Todo lo contrario, que pague y que se seque en la cárcel o que haga lo que corresponda. Pero Dios nos miró a todos nosotros y decidió enviar a su Hijo, aun cuando éramos pecadores. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo? ¿Por qué Dios no usó otro plan menos sufrido, menos quizás que le llevara consecuencias en ese sentido a su propio Hijo, como otras religiones plantean? Que el que murió en la cruz no fue Jesús, el Hijo de Dios, sino que fue Miguel. Miguel dice, ¿qué tengo que ver yo? Estoy para los mandados. Otro que fue Judas, peor todavía. Y así tantas cosas que inventan. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo? ¿No había otra manera de salvarnos? No sé si se ha puesto a pensar usted, ¿habría otra forma de salvarnos? Pensar en esto a mí por lo menos me asombra, porque al principio yo no lo entiendo. ¿Por qué sacrificarse? Si teniéndolo todo, teniendo todo el poder, ¿por qué? ¿Por gente mala? Yo no lo haría. Luego encuentro demasiado entregado a Jesús. Quizás su sacrificio, su entrega es demasiado. Luego me di cuenta que Él no es un ser humano y la Biblia dice que Él no es humano. Por lo tanto, todo lo que yo crea como base en las acciones de Dios no valen, porque Dios no es humano. Él es el creador. Y aunque a veces no me guste ese plan, porque yo no lo hubiera hecho, reconozco que Él todo lo sabe y que su decisión no es solo correcta, sino que es perfecta, es maravillosa. Y dentro de toda esta vuelta mental,
esta vuelta de meditación que uno dice, ¿por qué Jesús tuvo que venir y no envió un ángel? ¿Por qué no envió un profeta? ¿Por qué no? ¿Por qué no mandó una persona que fuera parecida de perfección a Jesús, pero no Jesús, sino otra? Después de dar toda una vuelta, nos damos cuenta de que su amor es extraordinario. Si usted, hermano, tuviera en sus manos el poder de salvar la vida de su hijo, la vida de personas que están en peligro, ¿usted le diría a otra persona, anda tú? ¿O iría usted mismo? Para asegurarse de que eso salga bien. Asegurarse de que esa persona sea salvada. Yo creo que uno iría, yo mismo voy. Porque me quiero asegurar que ellos sean salvados. Y esto fue la decisión que tomó el Señor Jesús. Porque Él lo iba a cumplir. Y ahí dice que Él mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Cuál es la misión de Jesús? Volver a unir la relación rota que produjo la desobediencia en el jardín del Edén. Pasaron miles de años para que llegara Jesús y solucionar ese problema. ¿Usted ha tenido alguna relación, una amistad rota por algún problema? Pueden pasar meses, años, toda una vida y puede que nunca se solucione. Pero el Señor vino a unir esa relación rota con Dios porque nuestra desobediencia nos alejó de Dios y el Señor vino a restaurar esa relación. Es la única forma de restaurarla. Y lo más maravilloso, hermano, es que quien fue herido por esa desobediencia, quien sufrió eso fue Dios, no nosotros. Nosotros actuamos en desobediencia. Cuando en una relación amorosa hay una infidelidad, hay alguien que comete la maldad y hay otro que la sufre. Y en este caso el que la sufrió fue Dios. Porque el que cometió la maldad fueron los seres humanos, Adán y Eva. Y mira lo maravilloso, el que sufrió esa maldad buscó al que había hecho esa maldad. El que fue herido propició el acercamiento. Y esto es impresionante, porque sería todo lo contrario para nosotros. Él se equivocó, ella se equivocó, ellos tienen que buscar el perdón o buscar la reconciliación. Yo no tengo que hacer nada. Pero Dios no tomó esa actitud. Él dijo, voy a hacer algo porque ellos no pueden venir a mí. Nosotros es imposible ir a Dios sin que Él lo propicie. Por eso, hermano, se da cuenta que el amor de Dios es extraordinario, es maravilloso. Y que está fuera de este mundo de nuestro conocimiento. Lo segundo, hermano, es que Dios, por medio de Jesús, trajo una solución definitiva a nuestro problema. Debido a la fractura, a esta separación entre relación entre nosotros como ser humano y Dios, ¿qué es lo que tenían que hacer en el Antiguo Testamento las personas? Presentar animales para ser sacrificados por causa del pecado. Y ellos pasaron cientos de años haciendo esta ceremonia, entregando un animalito. Las personas, esto de acuerdo a las posibilidades financieras de cada uno, tenían que entregar una palomita, otro una oveja, hasta toros. Tenían que entregarlo delante del Señor. Si usted lee, ellos entregaban tortilla ahí de pan, con pasa, con aceite de oliva, vino, todo eso era entregado. A veces uno dice, entregaban animales nomás, entregaban de todo, hermano, harina, todo lo que ellos producían lo entregaban por una ofrenda a Dios, por el pecado. Y usted, hermano, puede imaginar, si usted estaría en esa oportunidad, en ese lugar, en ese momento de la historia, la cantidad de animales que usted tendría que haber sacrificado a Dios por su pecado. Yo a veces me pongo a pensar y yo quedaría en bancarrota. Pobre, no tengo que entregar más porque el pecado es grande, hermanos. Porque pecamos mucho. Imagínese que usted cada vez que mienta tiene que entregar un animalito. El animalito dice, ¿qué tengo culpa yo? Cada vez que chismea y causa problemas,
había que sacrificar un animal. Cada vez que robaba a las personas, cada vez que desobedecían a los padres, tenían que entregar una ofrenda a Dios. Entonces, esta cantidad debería ser inmensa. Cada vez que caíamos en pecado en esa época, teníamos que entregar un sacrificio. Y ese sacrificio no era suficiente porque duraba hasta que yo pecara nuevamente. Y este animalito se llevaba al templo y era sacrificado. Y ahí recién estábamos bien con Dios. Quizás ¿cuánto duraría ese tiempo de estar bien con Dios? Minutos, horas, segundos. Y eso es algo que Dios nos libró. Gracias a Dios, este no era el plan definitivo de Dios. De hecho, a Dios no le agradaba. Porque dice su palabra que Él no se contenta, nos alegra de los sacrificios y los holocaustos. Se lo dijo a Saúl, ¿se acuerda? Cuando él andaba haciendo unas maldades por ahí, ofrezcamos sacrificio. Es mejor que obedezcas antes que entregues estos animales. Este no era el plan definitivo de Dios, y menos mal. Dios tenía un plan más grande y perfecto. Más que cualquier animal, hermanos, o a la cantidad de animales que pudiéramos entregar. Dios envió a su Hijo y acabó con todos los actos insuficientes para obtener el perdón. Una vez y para siempre, se acabó. El sacrificio de Jesús fue completo. Jesús hizo lo que millones de animalitos no pudieron hacer nunca: traer un verdadero perdón. Este era una señal, un símbolo de lo que iba a suceder más adelante. Y veamos lo que dice Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Jesús ya murió en la cruz una sola vez y para siempre. Él no va a volver a morir en la cruz. Cuando Él regrese, no va a volver como Él estaba acá en esta tierra. Él va a volver como Rey glorioso, gobernante de todo el universo. Y ahí sí que vamos a quedar peinados para atrás. Incluso los que lo esperamos. Imagínense ustedes los que no lo esperan. Y dicen, no, que no venga, porque saben que están mal. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Recobró la relación rota con Dios, la restauró. Gracias a Él tenemos cercanía con Dios. Y ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 10, avancemos un capítulo, Hebreos 10, versículos 10 y al 12. Hebreos 10, 10 al 12 dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios.
es el gran sumo sacerdote, el Señor Jesús. Y ahí volvemos al versículo 10, que Él hizo con nosotros, que su sacrificio nos hizo santos. Una sola vez y para siempre. Él nos hizo santos. Y esto es maravilloso porque el sacrificio de Jesús es como una onda expansiva que va hacia el pasado, el presente y el futuro. Esto yo no lo entendía hasta que lo entendí y fue algo maravilloso. ¿Cómo se salvaban los del Antiguo Testamento? Si la única salvación está en Cristo y ellos nunca lo iban a conocer, porque iba a pasar miles de años después. ¿Sabe cómo se salvaban? Teniendo una esperanza de que un día iba a llegar ese Salvador. Entonces, imagínense, Abraham lo esperaba. Job, que es uno de los hombres más antiguos de la tierra, de la época de los patriarcas, Job decía que él esperaba que su Redentor lo salvara. Por lo tanto, todos quienes tenían en el Antiguo Testamento una esperanza de que iba a venir el Mesías, que iba a venir Jesús, iban a ser salvos cuando Él muriera en la cruz. Entonces, si usted pudiera tener como una visión de lo que es el pasado, el presente, el futuro, y Jesús muriendo en la cruz, es como una onda expansiva de salvación que se extendió hacia el pasado, el presente y el futuro. O sea, Jesús no tiene problema en el tiempo. Nosotros sí, nosotros estamos sujetos. Hay gente que dice, vive el presente, lo único que tiene es el presente. Pero Dios tiene el tiempo en su mano. Él puede retroceder, avanzar, para Él no hay ningún problema. Él ya está en el futuro, Él ya está en el pasado. Donde estemos está Dios. Y Él escribió esta historia. Y Él está presente en la historia de la humanidad. Por lo tanto, la palabra aquí dice que el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. Así que, lamentablemente, esa gente que se crucifica la Semana Santa, está mal porque ya alguien se crucificó y ya fue suficiente. Y lo tercero, hermano, es que Jesús es quien está con nosotros siempre. Ahí vamos a volver a Mateo, donde aparecía esta profecía, donde le hablaban acerca del nombre de Jesús, Mateo 1. Vamos a leer el versículo 21 al 23. Mateo 1, 21 al 23. Y aquí dice, el ángel le dice a José, y tendrá un hijo, María, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Este profeta es Isaías. La profecía de Isaías indicaba que a Jesús lo iban a llamar Emmanuel. Entonces Jesús tendría que haberse llamado Emmanuel. Se equivocaron. No se equivocaron. No era que su nombre literal iba a ser Emmanuel, sino que era su esencia. Él era lo que era el significado de ese nombre. ¿Qué significa este nombre? Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Emmanuel. Por eso hay muchas personas que se ponen Emmanuel, hay muchas iglesias que se llaman Emmanuel, porque significa Dios con nosotros. Dios está aquí. Jesús, siendo Dios, eligió venir y vivir entre nosotros para estar lo suficientemente cerca de nosotros para tocarnos. Dios está lo suficientemente cerca de usted a través de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo como para tocarlo. ¿Ha sentido el toque de Jesús? ¿Ha sentido el abrazo de Jesús? Y yo lo he contado, hermanos, que yo una vez le pedí al Señor que lo quería tocar y Él me apretó la mano tan fuerte que me sentía como me presionaba la mano, las dos manos.
los dedos. Yo abría los ojos y no había nadie, obviamente. Pero era cómo sentía la presión porque Él estaba ahí en ese lugar. Y está con nosotros siempre. Y hermano, experimentar esto, vivir esto, que el Señor está con nosotros. Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Él permanecerá con nosotros siempre. Y Él lo dice cuando Él se está despidiendo de sus discípulos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros hoy. Vivir esto, hermanos, nos llevará a querer llevar a otros este mismo mensaje de que Jesús es real. Y que todos puedan conocer al único Señor y Dios verdadero, que Él nos amó. Y hermano, yo lo desafío que cada día busque experimentar la gloria y la bendición de Dios. Él está con nosotros, Él mueve a las personas, Él abre puertas donde parece que todo está cerrado, que no hay ninguna solución. Solo Dios lo puede hacer. Y finalmente, hermano, vamos a leer este salmo maravilloso, el Salmo 145, 18. Que es maravilloso saber que Dios está con sus hijos, con nosotros. Dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Usted debe invocar al Señor de verdad. El Señor está en este lugar. Donde esté usted, hermano, ore y diga, Dios, estás aquí. Y tú vienes conmigo. No importa si este lugar está lleno de gente mundana, pagana, idólatra. No importa. Dios va a cambiar la situación al corazón de las personas. Aunque usted sienta la presión del enemigo, Dios está en ese lugar. Recuerdo perfectamente cuando estábamos en la universidad y nosotros nos reuníamos en algunas salas que nos prestaba la misma universidad para hacer reuniones del grupo bíblico universitario, y cuando nos poníamos a orar se sentía fuerte, hermano, la presión. Algo que yo jamás había sentido en ninguna otra parte. Era como si alguien viniera y me estuviera observando aquí, como si me estuvieran mirando así. Y yo abría los ojos, no había nadie, pero cerraba los ojos y seguía orando y sentía una opresión. Luego lo conversábamos con los demás estudiantes y todos sentían lo mismo. Porque ¿qué cree que hay en esos lugares? Hay potestades fuertes del enemigo. Pero ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Invocábamos. Y el Señor nos fortalecía. El Señor enviaba a su Espíritu Santo y traía más jóvenes. Pero también actuaba el enemigo, que enviaba a sus propios jóvenes a distraernos, a hablar cosas innecesarias. Y ahí es donde el Señor nos decía que se calle y sigan ustedes con lo que ustedes deben hacer. Y donde usted esté, hermano, debe proclamar. Donde usted vaya. Una vez me tocó ir al sur de vacaciones, estábamos, y pasamos a la casa de una persona, amigo, conocido de mi esposa, y nos quedamos a alojar unos días. Y hermano, había una fuerte oposición. Y uno está de vacaciones, uno está en otra, y uno tampoco se puede poner a orar fuerte, que la persona se puede sentir mal. Pero fue increíble cómo había una oposición grande ahí. Y con mi esposa, en un momento cuando ya nos fuimos a acostar, nos juntamos y nos pusimos a orar y pudimos dormir tranquilos. Porque en esa casa se creían cosas que no son. Y le daban poder a cosas que no son. Y ellos lo contaban como si nada. Y uno por respeto no le dijo, realmente esto no es de Dios, no es bueno. Entonces usted donde esté, hermano, debe proclamar y decir, Dios, estás aquí conmigo. En este problema, en esta situación, en mi trabajo, yo pongo en tus manos a estas personas. Están sujetas a ti. Y andan hablando, andan haciendo cosas por detrás. Que hagan lo que quieran, Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Dios está y está muy cerca de ti y de mí. Y esto es muy importante que podamos entenderlo, hermanos. Para así demostrar a otros que Él está con nosotros. Que Él es la verdad y nuestra esperanza. El único que trae salvación es el Señor Jesús. Les invito a cerrar sus ojos. Dios